6 de la mañana con 52 minutos. Ya se encuentra con nosotros David Vera, director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, con quien hablaremos de las cifras del desempleo y pobreza, también la inflación, de la última encuesta que arrojó a nivel nacional sobre esos temas. Doctor, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, decir que según el gobierno las cifras de desempleo se han mantenido estables. El desempleo se ha mantenido estable, sin embargo, sectores de la oposición, sectores laborales e incluso empresariales han cuestionado estos datos. ¿Cuál es la realidad con respecto a estas cifras? Bueno, en realidad la encuesta que hace el INEC en el mes de diciembre, el sistema de encuestas de hogares mide las condiciones del sistema laboral, mide pobreza, mide ciertas condiciones de vida de los hogares ecuatorianos, y en el resultado que nosotros tenemos a diciembre del 2016 en cuanto al desempleo, la tasa de desempleo se ubica en 5.2%. Esta diferencia de 5.2% es estadísticamente igual a la cifra que se presentó en diciembre del año 2015 de 4.8%, y cuando nosotros vemos el desempeño durante el año 2016 vemos que la cifra es relativamente estable. Aunque hay sí hay una pequeña diferencia, 4.8 y 5.2. Sí. Pero la incidencia, dice usted, que no es mayor. La incidencia no es estadísticamente significativa. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que esta diferencia entre 4.8 y 5.2 no supera al error de diseño muestral que se hace al ser una encuesta. Recuerde usted que toda encuesta que se hace tiene un margen de error. Un margen de error. En este caso, ¿cuál es? El margen de error de la encuesta de empleo es de más o menos 1%. En el indicador eso significa que una diferencia de 5, más o menos 0,05 o 0,6 implicaría una diferencia estadísticamente significativa. La diferencia entre los dos valores es 0,4. Eso significa que no podemos hablar de una diferencia estadísticamente significativa, es decir, ese valor podría haber sido 0.4 o también podría haber sido menos 0.1 de acuerdo al margen de error. También presentaron estos datos, dice a nivel nacional, la tasa de empleo adecuado o empleo pleno durante 2016 se mantuvo estable también alrededor del 40%. En marzo fue del 40, junio 41, septiembre 39.2 y en el mes de diciembre se ubicó en 41.2%. En diciembre de 2015, en cambio, fue de 46.5%. Ahí sí hay una variación. Sí, y bueno, un poco lo que el INEC hace en sus informes y lo riguroso técnica y metodológicamente es hacer la comparación de un año a otro por ser un indicador que tiene un componente estacional. Sin embargo, cuando uno tiene un cambio en la tendencia y tiene que hacer un seguimiento de la coyuntura, sí es recomendable también regresar a ver lo que pasó en el intraaño, es decir, durante los meses de 2016. Si usted ve las tendencias en el empleo, en el desempleo, hay un cambio drástico en la tendencia de diciembre de 2015 a marzo de 2016, donde hay un crecimiento de todos los indicadores. Entonces, esta tendencia, este rompimiento en la tendencia hace que cuando usted analiza los datos, digamos, de forma intraanual, también tenga que ver qué pasó durante el año para ver cómo esos indicadores se van moviendo. Recuerde que los indicadores de empleo también sirven para el diseño de política pública, y si nosotros estamos diseñando política pública, no podemos decir, bueno, hagamos algo ahorita y esperemos dentro de un año a ver qué fue lo que pasó. Entonces, la rigurosidad técnica del INEC en comparar los datos de forma interanual en el reporte también tienen que leerse desde el diseño de política pública dentro del año para poder ver cómo fueron evolucionando los indicadores. Entonces, nosotros tenemos un crecimiento de diciembre a marzo en los indicadores del desempleo, del empleo adecuado y de algunos otros indicadores. Pero ya después de ese salto de marzo, el asunto se comienza a estabilizar. Tanto es así que el desempleo, la comparación diciembre-diciembre, ya es estadísticamente igual, y los otros indicadores sí son relativamente mayores. Pero este crecimiento del empleo adecuado, lamentablemente se ha confundido, perdón, del subempleo, lamentablemente se ha confundido como que personas que estaban con empleo adecuado salieron al subempleo. Ajá. Y eso no es cierto. Lo que nosotros vemos también de diciembre 15 a diciembre de 2016 es que existe un crecimiento de la población económicamente activa. Gente que estaba en inactividad, en la población económicamente inactiva. Un estudiante que estaba dedicado solo a la universidad, una ama de casa que solo estaba dedicada al trabajo no remunerado en el hogar, decide salir de la inactividad y buscar formalmente un trabajo. Entonces, o sea, eso no quiere decir que personas que estaban trabajando dejaron de trabajar, sino que más personas se incorporaron a la población económicamente activa. Exactamente. Tienes el componente de personas que estaban trabajando y dejaron de trabajar, encontraron un trabajo, digamos, que está categorizado como subempleo. Pero el principal componente de crecimiento del subempleo es por este
este movimiento de la población económicamente inactiva a la activa, es personas que empiezan a buscar trabajo por fuera de la actividad normal, y eso es lo que genera el cambio en el indicador. Eso entiendo yo que estos datos, el desempleo, no han incidido tampoco mayormente, entiendo yo, en el índice de pobreza en el Ecuador. Lo interesante de este movimiento que hubo en los indicadores es que ese ingreso adicional que generó esta nueva masa de personas que entran de la inactividad a la actividad generaron mayor ingreso en el hogar, y eso lo que hizo fue que la pobreza se mantenga estable, es decir, la diferencia de la pobreza entre diciembre de 2015 y diciembre de 2016, ya sea medida por ingresos o por necesidades básicas insatisfechas, o el indicador de pobreza multidimensional, se mantienen estables. Uno pensaría que en una coyuntura el indicador de pobreza va a crecer, pero evidentemente en este momento difícil del 2015-2016, las familias también hicieron su parte. Por ejemplo, una persona ¿Qué datos son los que se tienen de pobreza al momento en el que... Ecuador? al momento la pobreza por ingreso se ubica en el 23%, le voy a dar el dato Exacto. exacto. La pobreza se ubica alrededor del 22.9%. Ya. Y no tiene diferencia estadísticamente significativa con el 23.3% de diciembre del año pasado. Muy amable, gracias. 6:59, gracias al director de línea por estos datos. Y nosotros al volver tenemos la entrevista con Jorge Rodríguez, candidato asambleísta por el Partido Social Cristiano. Ya venimos.